Gente, los sueños se cumplen. Y el día de hoy nos lo muestra Armando La Hormiga González. El día de hoy contemplamos la salida de un jugador extremadamente importante y querido por parte del rebaño sagrado de las Chivas. Vemos a ese jugador tan talentoso que incluso se llegó a ganar el cariño de la afición del Club América, el rival más grande e importante que tiene las Chivas. Vemos cómo el día de hoy ese jugador tan importante, tan grande, siempre tan caracterizado por su humildad y su carisma, y tan querido por la afición mexicana, da el salto a Europa. Y esta es su historia. Hormiga es originario de Aguascalientes, lugar donde empezó a demostrar su talento y amor por el deporte. En este destacó muy rápidamente, ya que su padre también fue un futbolista profesional, siendo también Armando González. Hormiga destacó desde sus inicios en las ligas infantiles de Aguascalientes, donde siempre solía ser el goleador de la temporada, y también a sus 15 años se unió al equipo de Real de Aguascalientes, lugar donde destacó desde un inicio. En el 2018, las puertas del Real Aguascalientes fueron cerradas, esto ocasionando que Armando buscara nuevas canteras para seguir formándose en su fútbol. De esta forma, llegando a la cantera de Chivas, donde empezó en la sub-17 y poco a poco fue destacando entre ellas y subiendo sobre entre categorías, hasta llegar a la sub-23, lugar donde muchos de nosotros lo empezaríamos a conocer, ya que se empezarían a viralizar clips de la hormiga donde hacía algo muy particular. No solamente hacía goles, sino que también festejaba de una manera muy única dentro de la Liga Mexicana. Está haciendo festejaciones con algún retrato, con alguna simbolización del anime. Siendo algo muy gustoso de parte de Armando, ya que lo contaré en entrevistas posteriores, ya que al celebrar de formas muy icónicas de algunos personajes del anime, es como llegó su primer apodo dentro del fútbol, siendo el otaku del gol. Apodo que será dejado muy pronto y pasando al muy mítico ahora Hormiga. Pero aquí tenemos que hacer un salto de línea y poner una pausa sobre la que estamos ahora mismo, ya que para los que conocen de muy poco la hormiga o lo han escuchado mencionar muy poco o incluso no saben de dónde nace este apodo, tenemos que remontarnos a la niñez de la hormiga. Cuando aproximadamente tenía 2 años, por palabras de él y de su padre, nos platica que en una ocasión Armando y sus hermanos estaban jugando en un campo y estos, sin darse cuenta, se posicionaron sobre un hormiguero. Y en estas hormigas, al sentirse un poco atacadas, empezaron a picar a los hermanos de la hormiga. Y Armando generó un miedo dentro de él, ya que a los posteriores lugares donde asistía su familia o donde iban un poco de viaje, Armando siempre realizaba una pregunta, que si en ese lugar había gigigas. Su familia, al no comprender ciertamente la palabra que estaba diciendo, ya que en ese momento se encontraba en el proceso de aprender a hablar, no lograban comprender totalmente lo que quería decir Armando. Hasta que un día, Armando señaló a una hormiga, y estos entendiendo por fin qué era lo que preguntaba en todo momento. Es ahí cuando uno de sus tíos le empezó a decir la hormiga, y entre su familia se le quedó ese apodo que se ha adoptado dentro del fútbol y de la afición hacia Armando González. Pero bueno, regresemos a donde nos habíamos quedado. Armando hizo su debut oficial con el primer equipo de Chivas el día 13 de enero del 2024, donde el director técnico de Chivas en ese momento siendo Fernando Gago, donde entró a la cancha Armando y marcando su primer gol al minuto 84, y de esta forma siendo que Armando empezaría a ganar minutos y confianza de parte del cuerpo técnico de las Chivas. Empezando la apertura 2025 de la Liga MX, fue una temporada muy importante para Armando, ya que en esta se empezó a consolidar dentro del equipo, empezando a ya ser titular dentro del equipo, y en esta temporada, su primer temporada como titular, fue campeón de goleo. Esto contando con que Chivas únicamente llegó a cuartos de final, pero esto le bastó a Armando
para ser el mayor goleador de la liga en esa temporada. Y cerca del final de la apertura 2025, marcando su primer hat-trick con el rebaño sagrado el 25 de octubre del 2025 contra el Atlas. Algo muy importante, ya que es el clásico tapatío y demostrando un gran nivel de la Hormiga González. También por estas fechas sucede un acto muy importante, ya que por primera vez Armando es convocado por la selección mexicana. Durante el lapso de la apertura 2025, la afición se percató de algo, y es que aquí entra un jugador muy clave, un jugador histórico para la selección mexicana y bastante importante, e incluso es el mayor goleador de la selección, siendo Javier el Chicharito Hernández. Vimos cómo desde los inicios de la Hormiga, lo acogía y lo aconsejaba bastante. Tiempo después de que Chicharito dejara el club, en un breve paso por muchos empezaron a relatar dentro de la afición que la misión de Chicharito en su regreso a Chivas no había sido lograr hacer que su equipo de sus amores ganara nuevamente el campeonato, sino que instruyera de una forma a Armando la Hormiga, de tal forma que llegara a ser, como se podría decir, su sucesor. Pero bueno, esto no lo hemos visto únicamente en este momento. Después de la temporada de apertura 2025, pasamos a la clausura, donde acabaría con las dudas que podría haber generado, ya que muchos llamaban un solo golpe de suerte a la temporada que había marcado brevemente, ya que muchos decían que ese campeonato de goleo había solamente sido pura suerte, pero Armando repetiría lo mismo esta temporada, 2 temporadas consecutivas siendo el campeón de goleo. Pero aquí también sucede algo importante, con la selección mexicana, siendo el día 25 de febrero que marcaría su primer gol ante un amistoso contra Islandia, marcando en el minuto 25, y tras una temporada exitosa y haciendo mucho esfuerzo, lograría algo grande. Lograría que fuera convocado para la selección mexicana en este Mundial 2026. Llegado el Mundial y empezando México, al ser anfitrión, protagonizaría el debut de este Mundial, siendo el primer partido ante Sudáfrica. Aquí serían los primeros y únicos minutos que veríamos Armando en el Mundial. Pero con los pocos minutos que le dieron, él desde el primero fue a pelear el balón y a demostrar que estaba dispuesto a sudar la camiseta de la selección mexicana. No vimos jugar más a Armando, ya que a pesar de que la afición lo pedía en repetidas ocasiones, Armando no jugó más minutos, solamente se le vio apoyando y celebrando con sus compañeros todo lo que estaba logrando la selección mexicana hasta los octavos de final. Pero a pesar de los pocos minutos jugados por Armando, esto fue suficiente para llamar la atención de un equipo de Europa. Finalizado el Mundial y empezando la nueva temporada en la Liga MX, llegó una llamada muy importante a las instalaciones del Rebaño Sagrado, siendo del Club Olympiacos, el equipo más grande de toda Grecia, los cuales mostraron un gran interés por la Hormiga, y después de varias ofertas y tratados, es que tanto Armando como su equipo logró llegar a un acuerdo y aceptando la oferta de Olympiacos. Esto marcando el fin de la época de Armando con las Chivas, aunque en las últimas entrevistas realizadas declaró su deseo de volver en algún momento. Claro, aclaró que esperaba hacer un paso por Europa para consolidarse como un gran jugador, y esto ayudando a elevar su nivel, ya que como sabemos, en Europa es donde la mayoría de los jugadores llegan a su pick. La afición mexicana y sobre todo la de Chivas está muy a la expectativa de lo que va a ser el nuevo paso de Armando, ya que sabemos que llega a un nivel diferente y a unas situaciones completamente diferentes a las que estaba acostumbrado aquí en México. Pero si nosotros como su afición y sus seguidores queremos que Armando la rompa, tenemos que mandarle todo nuestro apoyo y cariño, así que desde aquí se le manda todo ese amor a Armando. Agradecido por verte jugar en vivo contra el Santos y ver cómo hiciste 2 goles junto a mis amigos, espero verte triunfar y llevar la bandera de México a lo grande. Adiós, hormiga.